repito, si tengo un plano cargado, el plano genera un campo eléctrico en el espacio que lo rodea, ese campo eléctrico es uniforme, el módulo del campo eléctrico lo determino con esta expresión que está acá, y la dirección del sentido, la dirección es perpendicular al plano, ¿ah? Y el sentido depende de la carga que tenga el plano. Si la carga es positiva, el vector lo dibujo hacia afuera, ¿no? Si la carga es negativa, el vector va hacia el plano. Bien. ¿Alguna pregunta ahí? O si no hay ninguna pregunta, ahora vamos a agregar otra situación, ¿no? Vamos a suponer que tenemos dos planos cargados. Dos planos. Pero esos planos tienen la misma carga. O sea, vamos a suponer que los planos tienen las mismas dimensiones también, ¿no? Que tuvieran la misma dimensión. Y tienen la misma carga, pero por signo contrario. Entonces, la situación ahora sería esta, ¿no? Tenemos dos planos con cargas iguales y de signo contrario. O con densidades superficiales iguales y con signos contrarios. ¿Tá? Y queremos saber cuánto vale el campo eléctrico. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Voy a borrar algunas cosas para volver a escribir después. Quiero saber cuánto vale el campo eléctrico en el punto A, en el punto B y en el punto C. Los dos planos están siendo vistos lateral, ¿no? O sea, que acá tengo un plano que tiene una densidad superficial de carga positiva y acá tengo un plano que tiene una densidad superficial de carga negativa. A este plano lo llamo plano 1 y a este plano 2. ¿Ah? Bien. Yo quiero saber qué pasa de este lado, qué pasa en este lugar con el campo eléctrico, qué pasa con este lugar en el campo eléctrico, qué pasa con este lugar en el campo eléctrico. ¿Ah? Entonces, básicamente lo que hago es, bien, cada plano genera un campo eléctrico, ¿no? Por lo tanto, los campos eléctricos se superponen. ¿Ah? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Este plano, que tiene carga positiva, genera en A un campo eléctrico, que en el punto A va para allá, que en el punto B va para acá, y en el punto C viene para acá. ¿Está bien? Sí. A su vez, el segundo plano, el otro plano, que tiene una densidad superficial de carga negativa, genera en este punto un campo eléctrico. ¿Para dónde? Si la carga acá es negativa, lo tengo que dibujar al vector del punto hacia el plano. O sea que sería en este caso para este lado. En el punto B también genera un campo para acá. Y en el punto C genera un campo hacia el plano. Ahora bien, si considero entonces que sigma más, ¿no? Si las sigmas son iguales, ¿no? Es decir, el valor absoluto de este es igual al valor absoluto del otro, ¿ah? Si son iguales en valor absoluto, entonces lo que tengo es que, si voy a la ecuación que vi hoy, el módulo de E1 me va a dar igual que el módulo de E2. ¿Ah? Esto es así solamente si esto es igual a esto. Por lo tanto, acá en este punto, el tamaño que tengo que dibujar este vector y este, ¿cómo tiene que ser? Iguales. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá. Y del otro lado, de la otra parte. ¿Ah? Pero además, tanto acá,
como acá, el tamaño de E1 y E2 son iguales. Porque el campo no depende de la distancia. Entonces el valor del campo eléctrico que genera tanto este plano como este va a ser igual en cualquier lugar. Entonces, si esto es igual a esto, acá tienen sentido contrario. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer el campo eléctrico resultante en el punto A? 0. 0. C. ¿Ah? ¿Y cuánto va a valer el campo eléctrico en el punto C? 0 también. Va a valer 0. Pero todo lo contrario va a ser ¿dónde? Acá adentro. ¿Dónde? Va a dar el doble. Lo que hacer es sumar. Y como sumo dos cosas que son iguales, me queda el doble del de uno solo. Es decir, si el campo eléctrico de un plano que genera un plano es sigma sobre 2 por epsilon 0, si yo sumo estos dos, como son iguales, me queda el doble. Entonces, si multiplico esto por 2, ¿qué pasa con el 2? Se va. Y me queda entonces que en esta zona, en esta región, el campo eléctrico vale sigma sobre epsilon 0. Ahora, esto es cierto solamente si esta sigma es igual a esta, pero con signo contrario, ¿no? Si fueran diferentes valores de sigma, ahí tengo que hacer lo que hicimos acá, la suma vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí no es necesario, si el valor de este sigma fuera distinto a este, acá el campo eléctrico no va a ser 0 y acá tampoco. ¿Ah? Aclaro que independientemente, esto es una situación ideal. En realidad, en la práctica, esto no es tan así. Difícilmente el campo eléctrico acá afuera sea 0. ¿Ah? Y difícilmente el campo eléctrico acá, cerca de los bordes, sea uniforme. ¿Ah? O sea que ahí hay una situación que nosotros no la vamos a discutir, pero que en realidad ocurre en la realidad. Valga la redundancia. Bien. Esto sería otro caso particular. ¿Y por qué nos interesa este caso particular? Porque es muy fácil hacer una cosa de estas. Yo tomo dos conductores, ¿ah? Y los conecto a una fuente de corriente continua, es decir, uno de los conductores, ¿no? Lo conecto al positivo de la fuente, el otro al negativo, y cada uno de los conductores adquiere cierta carga, una positiva y la otra negativa. Si esos conductores tienen una forma plana, ¿no? Como sería en estos casos, ahí voy a ver que en esta zona se va a generar un campo. Y ese campo me puede servir para algo. ¿Ah? En general, el campo eléctrico sirve para almacenar energía, al igual que el campo magnético. Básicamente eso. Más adelante vamos a ver un práctico que está vinculado con esto, y después vamos a ver unos componentes de los circuitos que hasta ahora no hemos estudiado, que se llaman capacitores, que básicamente son dos conductores con cargas iguales y opuestas. ¿Ah? Claro, obviamente que la forma de los conductores puede ser distinta. Acá, si tengo dos conductores de esta forma, con dos placas cargadas, acá tengo un capacitor de placas paralelas, pero el capacitor puede tener distintas formas. Puede ser cilíndrico, esférico, etc. Bien. Voy a sacar una foto de esto. ¿Va? Así. Con eso por ahí, a ver si no hay nadie más para entrar. No. Ahora mientras los encuentro, yo les pasé esta mañana un mensaje, ¿no? Sí. No. Yo lo tengo que tener por acá. Acá lo tengo. Acá está cerquita. Bueno. Lo que está ahí abajo recuadrado que va a aparecer es una resumen de lo que vimos en la última clase. Bien.
Larga. Bien, voy a copiar un ejercicio, lo voy a copiar acá. Yo después le voy a mandar algunos otros repartidos. Vamos a esperar a avanzar un poquito más en esto y para luego ir a ese aspecto. Pero básicamente le voy a copiar este ejercicio para que... Le voy a dejar dos, en realidad. Solamente voy a hacer los dibujitos y voy a poner lo que queremos que determinen. ¿Está? Problemas voy a poner. Bueno, ahora vamos. Le voy a editar la letra, ¿está bien? Ok. Y después les paso el dibujito. Ponemos ahí el flujo, el campo eléctrico a través de la superficie S es 180 newton metro cuadrado sobre coulomb. Determine, dos puntos. ¿Cómo? Determine, Determine dos puntos. A. Valor y signo de la carga Q. Y B. Y B. El campo eléctrico resultante en el punto P.
Parte B. Determine el campo eléctrico resultante del punto P. ¿Está bien? Este sería el 1. El 2. Ponemos ahí 2 planos cargados tienen densidades superficiales y ponemos ahí sigma 1. No pongan el valor, después yo se los paso en la foto. Y sigma 2, como se indica en el esquema. ¿Está bien? Punto. Determine el campo eléctrico en los puntos A, B y C. ¿Está bien? Bueno, recién fue la foto, ¿eh? ¿Está? Bien. Vamos a ver ahora, y yo les voy a pedir, yo no sé si ya les pedí que ustedes hicieran un experimento, pues si no se los pedí, se los pido ahora. Vamos a ponerle subtítulo ahí. Algunas propiedades de los conductores vinculadas con la ley de Gauss. Algunos conductores. Algunas propiedades Propiedades. de los conductores vinculadas con la ley de Gauss. Bien. Una de las propiedades es la siguiente.
Imagínense que tengo un conductor, un sólido, ¿no? Un sólido, cualquiera. Este sería el conductor. Y se nos ocurre cargar el conductor. Lo cargamos. ¿Ah? ¿Sí? Entonces el conductor se lo carga. O sea, si el conductor está aislado, ¿no? La carga neta vale 0. ¿De acuerdo? O sea, no hay carga total. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la materia es eléctricamente neutra? Todos los átomos tienen la misma cantidad de electrones que de protones, por lo tanto, es eléctricamente neutra. Pero yo puedo cargar un cuerpo. Ya habíamos visto cómo se puede hacer para cargar. Les había pedido que ustedes buscaran información. De hecho, hay 3 maneras. Por frotamiento, por contacto o por inducción. Cargamos el cuerpo, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la carga eléctrica? Esa carga que yo le agrego al conductor. Supongamos que el conductor está aislado, ¿no? ¿A dónde va a parar esa carga? Bueno, si yo cargo el conductor, toda la carga va a quedar en la superficie del conductor. ¿Sí? Cuando cargamos un cuerpo conductor, ¿no? Porque si el cuerpo no es conductor, esto no necesariamente es así. Pero si cargamos un conductor, toda la carga que le agregamos, la carga Q que yo le agregué al conductor, en este caso positiva, ¿dónde va a quedar? Va a quedar en la superficie del conductor. ¿Y por qué queda en la superficie del conductor? La explicación es bien sencilla. Yo para poder calcular el campo eléctrico, es decir, si el conductor está aislado, significa que el campo eléctrico en el interior del conductor es 0. ¿Y por qué tiene que ser 0? Porque si hubiese un campo eléctrico, ese campo eléctrico lo que va a hacer es aplicarle una fuerza a las cargas eléctricas, ¿no? Y si sobre las cargas actúa una fuerza, las cargas se empiezan a mover. Y si se empiezan a mover las cargas eléctricas, hay una corriente eléctrica. Y por lo tanto, está contradiciendo lo que decimos acá, que el conductor está como aislado. Si yo tengo un pedazo de cable acá, ¿no? Tengo un pedazo de cable, a menos que este cable lo conecte a una fuente, no puede haber corriente eléctrica que pase por él. Porque lo que hago cuando conecto una fuente es generar un campo eléctrico y ese campo eléctrico va a empezar a mover las cargas eléctricas. Ahora, si yo cargué el conductor, ¿verdad? Pero ese conductor está aislado, no hay corriente dentro del conductor. ¿Y por qué? Porque toda la carga pasó a estar en la superficie del conductor. Entonces me basta con aplicar la ley de Gauss. Si yo aplico la ley de Gauss, digo, bueno, voy a elegir una superficie gaussiana, que esa superficie gaussiana esté lo más cerca de la superficie del conductor. Si yo elijo una superficie gaussiana, como esta, y aplico la ley de Gauss, ¿no? ¿Qué me dice la ley de Gauss? Que el flujo del campo eléctrico es la carga neta dividido una constante. ¿Cuánto vale la carga neta encerrada acá? 0. 0. Entonces el flujo, ¿cuánto vale? 0. 0. Estaba muteado, no me di cuenta. Significa que el campo eléctrico acá, ¿cuánto vale? 0. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Porque de lo contrario, como les dije, habría corriente eléctrica. Yo tengo un conductor aislado, difícilmente existe una corriente si hay un conductor aislado. Tengo un cable suelto, no, difícilmente tenga corriente. ¿Vamos? Difícilmente no, es imposible que exista corriente. ¿Está bien? Entonces, básicamente, esa es una propiedad que es importante. ¿Está? Entonces, todo conductor aislado, cargado, ¿la carga dónde queda? La carga queda en la superficie del conductor. O sea que yo lo voy a escribir acá. La carga queda en la superficie del conductor. ¿Está bien? O sea que esto es una propiedad. Esto sería una propiedad o una característica de los conductores. Bien, la otra,
que vamos a ver si nos da el tiempo para explicarla, es la siguiente. Imagínense que tengo un conductor como este ahí, pero ese conductor lo tengo dentro de un campo eléctrico, es decir, hay un campo eléctrico externo. Hay un campo eléctrico externo. ¿Está? Este sería el conductor. Bien. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo coloco el conductor en un campo eléctrico externo? Acá tengo un campo eléctrico, ¿no? Externo. ¿Qué pasa cuando coloco el conductor acá adentro? Miren lo que ocurre. Obviamente, el conductor, si es un material conductor, tiene electrones libres, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que en el caso de los conductores, la mayoría, es decir, los conductores metálicos, por ejemplo, el enlace que los mantiene es el enlace metálico y consiste en nubes de electrones que se encuentran en la vuelta del ion. En ese caso, del ion corresponde al metal S. Esos electrones, ¿qué van a hacer? Si acá hay un campo eléctrico para acá, ¿no? ¿Qué van a hacer esos electrones? Yo voy a dibujar el campo de nuevo acá, ¿ah? Y voy a dibujar el conductor como estaba. No, lo voy a hacer. El conductor queda así. Este campo eléctrico va a hacer que las cargas negativas se muevan para ¿dónde? Quede para este lado. ¿Está bien? Sí. Y que las cargas positivas queden para ¿dónde? Para este otro lado. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. O sea, coloqué el conductor, los electrones empiezan a viajar para allá y las cargas positivas empiezan a quedar para este lado. Por lo tanto, se produce una separación de la carga positiva y negativa. Entonces, yo me pregunto, pero si pasa esto, ¿no? Quiere decir que dentro del conductor se induce otro campo eléctrico. Es decir, yo tengo el conductor, ¿no? Acá tenía carga negativa, acá tengo carga positiva. Puedo bajar un poco la cámara. Abajo. Entonces, tenía el campo externo, este campo por acá, ¿tá? Pero ahora, dentro del conductor, hay un campo, voy a dibujar con otro color, para allá. Que voy a llamarlo de su cero. En otras palabras, el conductor genera, o se genera dentro del conductor, un campo eléctrico contrario al campo eléctrico externo. Es como si fuese una resistencia o algo de eso. Como tipo. No, no es como una resistencia. Lo que pasa es que yo coloqué el conductor y lo que hace el conductor es, bueno, al separarse la carga, se genera un campo eléctrico en sentido contrario. La pregunta es, ¿hasta cuándo se va a generar ese campo eléctrico? Hasta que el otro campo pare. Hasta que este campo acá adentro sea igual. ¿Con cuál? Con el campo de normal. afuera. Muy bien. En otras palabras, lo que va a pasar es lo siguiente. Si el campo eléctrico se iguala con ¿cuánto va a valer el campo acá adentro? Cero. Cero. Entonces lo que va a pasar es esto. Yo tengo el conductor acá, ¿no? Voy a tener un campo eléctrico acá afuera, pero el campo eléctrico acá adentro, el campo total, ¿cuánto vale? Vale cero. En otras palabras, yo coloco un conductor en un campo eléctrico y dentro del conductor, ¿cuánto va a valer el campo? Cero. No importa la intensidad del campo eléctrico externo. Pero lo interesante de esto es que todo esto ocurre en un tiempo del orden de a la menos 9 segundos. Es decir, yo coloco el conductor en el campo y prácticamente que en forma instantánea ya sé que el campo eléctrico acá ¿cuánto vale? Cero. ¿Está bien? Entonces, el experimento que les dejo para sus casas.
me imagino que casi todos ustedes deben de tener en su casa papel de aluminio. ¿Está bien? Bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos, sí. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Le piden a un compañero o entre ustedes o a otra persona que les hagan un llamado a su celular. ¿Ah? Pero ponen el celular envuelto en papel de aluminio. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Como el celular lo envuelvo en papel de aluminio, bien envuelto, y le pido a alguien que me llame. ¿Ah? ¿Queda claro? Sí, ¿Qué es queda lo que claro. se supone que debería ocurrir? Se supone que al envolver el celular con el papel de aluminio es un material conductor. Por lo tanto, yo acá lo hice para un conductor sólido, pero si yo este conductor tiene una abertura que no me da el tiempo, por eso que le tiro el experimento, después yo tendría que analizar qué pasa si acá tuviera un hueco. ¿Ah? Si acá tuviera un hueco pasa exactamente lo mismo. Si acá hubiera un hueco, si en vez de ser un sólido, si acá tuviera un hueco en el interior del conductor y en ese hueco el campo eléctrico sería nulo, sería cero. Entonces lo que hace el conductor es aislar, ¿no?, a esa región de un campo eléctrico. Entonces, la idea es, ustedes envuelven el celular con un material como papel de aluminio, le piden a alguien que lo llame y ¿qué va a pasar con esa llamada? No la van a recibir, o sea, no van a escuchar la llamada. ¿Está bien? Eso es lo que se supone que va a pasar. ¿Y por qué? Porque cuando yo Porque va a estar envuelvo, aislado, básicamente. El teléfono va a estar aislado con el papel a ver, aluminio. ¿cómo llega la señal acá? Porque existe un campo electromagnético. ¿Está bien? Si yo envuelvo con aluminio, el campo eléctrico en esa zona donde está el celular vale cero. Por lo tanto, no le va a llegar nunca la señal al celular. Y esto es una consecuencia de la ley de Gauss. Hay algunos lugares, por ejemplo, que están construidos con mucho material de hierro, donde difícilmente se puede tener una señal. Si ustedes, por ejemplo, van a algunos lugares del sanatorio, por ejemplo, ahí generalmente casi nunca tienen señal. Ahora pusieron Wi-Fi, pero bueno, pero difícilmente tengan señal ahí, en algunos lugares. ¿Por qué? Porque la mayoría de la estructura del edificio es de hierro. Entonces el hierro se comporta como una jaula, donde en el interior de esa jaula, ¿no?, el campo eléctrico prácticamente que es cero y por eso la señal no llega. Ustedes hagan el experimento, mañana a esta hora nos vamos a encontrar y yo les voy a preguntar si ustedes lo hicieron, si les salió, y vamos a redondear un poquito esto de las aplicaciones de la ley de Gauss en conductores. ¿Tá? Que nos queda para terminar ver algunas situaciones para hacer algún ejercicio y ver qué es lo que pasa cuando tengo conductores de forma puntiaguda, por ejemplo. ¿Tá? Bueno, quedamos así porque se nos termina la hora de clase. Quedaron los ejercicios y quedó esta tarea, ¿está bien? Mande foto del pizarrón. Mando fotos del pizarrón, sí. Mandé fotos de los ejercicios, ¿no? Creo que Sí, no. sí, de luego del Sí, ejercicio mandó. sí lo mandó. Le falta Mandé. mandar del pizarrón ahí. Wow, casi me dio un infarto cuando me había olvidado, che. Qué memoria. Bueno, mando foto de esto. Bueno, Nos vemos, Ulises. bueno, Mañana nos mismo, vemos. ¿no? ¿Está bien?